Bien, luego de escuchar la prolongada locución hecha por el señor representante del Ministerio Público, en el cual expone la formalización de su denuncia, la defensa técnica de la denunciada Melinda Arana Córdoba procede a contradecirla y solicita a su despacho se declare no al lugar para abrir instrucción, y para ello invocamos la causal contemplada en el literal B del numeral 1 del artículo 77A del Código de Procedimientos Penales, y que a continuación detallamos. La causal invocada tiene que ver con que el hecho imputado no es típico. Acerca de ello, la defensa sostiene que los hechos que se le atribuyen a mi patrocinada Melinda Arana Córdoba no son típicos del delito de pertenencia o afiliación a organización terrorista, ni de ningún otro delito. Conforme al artículo 11 del Código Penal, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Y complementariamente a esto, la doctrina define el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable. El Ministerio Público pretende que su relato fáctico se subsume dentro del artículo 5 del decreto ley 25475, el cual tipifica el delito de pertenencia a una organización terrorista. El tipo objetivo establece que el delito se configura a partir de que el imputado forma parte, no de cualquier tipo de organización, sino de un tipo específico de organización que el legislador ha denominado organización terrorista, por lo cual resulta necesario verificar que la afiliación sea a un organismo típico y no a cualquier colectividad social. Y para el presente debate implica tener una noción clara de lo que es una organización terrorista. Más aún si el artículo 5 de la ley 25475 como concepto formal nada dice sobre los elementos que debe contener la conducta sancionada como pertenencia a una organización terrorista. Se hace necesario recurrir a la doctrina y la jurisprudencia para verificar qué se concibe como organización terrorista. Situación diferente es, por ejemplo, en la legislación española, que sí lo establece con claridad. Y ello no implica, como mencionó el señor fiscal, se están yendo a otras realidades. Existe una disciplina del derecho que se llama el derecho comparado, y justamente es una de las fuentes del derecho para resolver, para verificar en la doctrina, en la jurisprudencia, y no se puede ignorar, pues, no se puede hacer ese tipo de afirmaciones en un foro jurídico, menos por un señor fiscal. Y ya al respecto de lo que se entiende por organización terrorista, varios colegas que me han antecedido han señalado abundante doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, y lo cual me releva de tener que volver a leer, pues, sentencias de la Corte Suprema, en el caso del megaproceso, del Tribunal Constitucional, expediente 10/2001, acción de inconstitucionalidad, del Tribunal Supremo Español, de la Sala Nacional de Apelaciones de España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Citas de las cuales
puedo extraer, y asimismo de los juristas que se han traído, que se han hecho referencia a lo largo de este debate, que ha sido enriquecido por varios de mis colegas, y de las cuales extraemos un punto y de las cuales podemos verificar que existe unanimidad en la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional y extranjera, que el delito de pertenencia a una organización terrorista requiere de un elemento teleológico. Esto consiste en que la finalidad de toda organización terrorista es cometer actos de terrorismo. En el caso concreto, tiene como elemento teleológico la materialización de conductas contempladas como tipo base de terrorismo por nuestra legislación nacional. Entonces, el concepto de terrorismo que se deduce de esta regulación del artículo 2 del decreto ley 25475 implica los verbos rectores provocar, crear o mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población en un sector de ella. También el verbo realizar actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personales o contra el patrimonio, siempre con el empleo de armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública. Entonces, lo que tendría que haber ofrecido el Ministerio Público como marco fáctico de su denuncia es que mi defendida se encuentra organizada con otras personas con la finalidad de perpetrar actos concretos y actuales para provocar, crear o mantener estado de zozobra, alarma o temor en la población, o también que mi defendida se encuentre integrada a un colectivo orgánico que realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y la seguridad personales o contra el patrimonio, empleando como medios comisivos armamentos y o explosivos o cualquier otro material de similares características destructivas. Y acá no nos puede venir el señor representante del Ministerio Público a decir: no se acuerdan cómo fue en el pasado, en los 80, no, eso ya es cosa juzgada. Creo que ya han habido procesos que han juzgado esos hechos. O no, en el futuro va a ser. Creo que el ejercicio de la función fiscal no es una bola de cristal, pues, ¿no? Son actos concretos y actuales. Pero el señor fiscal, para evadir este elemento teleológico que es indispensable del tipo penal, fuga al pasado o fuga al futuro. Pero no nos plantea el tema concreto actual. Más aún, si reparamos ya antes previo a la imputación concreta, el Ministerio Público en los antecedentes de su denuncia, página 18, que no se le ha puesto un número 27.900 no sé cuánto, no sé por qué yo he contado, es la página 18, escribe, refiriéndose a Sendero Luminoso, que desde el 12 de septiembre de 1993 tuvieron un cambio de rumbo, dice. ¿Y en qué consistía este cambio de rumbo? En entrar a la cuarta etapa, que se concreta en una lucha sin armas. Ojo, el tipo base dice que tienes que utilizar armas o explosivos o cualquier otro material catastrófico, como lo calificó el Tribunal Constitucional, o actuar políticamente sin armas. Queda bastante claro que en estos pasajes escritos y oralizados por el respetable señor fiscal en esta audiencia, lo que nos está describiendo es la sustracción
del elemento teleológico del tipo penal. Él nos está relatando que a partir del 12 de septiembre de 1992 se sustrajo el elemento teleológico. Entonces ya resulta un imposible material y jurídico, por más que imputen pues que es amigo de tal, o se reúne con tal, o habla de tal manera. Entonces se sustrajo el elemento teleológico. Sin embargo, para hacer que su denuncia pase este acto de control jurisdiccional, pretende suplir esta ausencia del elemento teleológico con cuestiones y comentarios impertinentes, como el uso de determinada terminología marxista. Entonces, si usas terminología marxista, o la nominación de organismos con nombres como destacamento, combatiente, o rituales tales como las llamadas sesiones solemnes, los cuales solo sirven para subjetivizar el debate y evadir lo medular acá, que es el elemento teleológico del tipo penal, y apartarse pues obviamente de la dogmática penal. Por eso que el doctor se fastidia cuando le citan pues mis colegas le citan la jurisprudencia comparada, la doctrina comparada, ¿no? O lo saca de contexto. Entonces es uno de los motivos por los cuales solicitamos que se declare el no al lugar para lo que solicita este señor fiscal, por ausencia del elemento teleológico del tipo penal, planteada por el mismo señor fiscal. Ahora, vamos a los hechos atribuidos a la señora Melinda Arana Córdoba, a quien tengo el honor de defender en este acto oral. ¿Qué le atribuye el representante del Ministerio Público a mi patrocinado? Una serie de hechos los cuales pretende forzar como típicos, pero ya hemos visto pues la pertenencia tiene que ver con coaligarse, integrarse a un colectivo que va a cometer el tipo base en la actualidad. Y así, por ejemplo, habla, ¿no? Vamos a mencionarlos porque dice, por ejemplo, acción de Agipro al participar en una movilización organizada por el sector educación contra el autogolpe fujimorista. Agipro. Veo varios términos: Abigur, Agipro. Y eso sucede por copiar a veces íntegramente los informes de la policía, pues, porque eso es jerga policial, eso no fluye en ninguno de los elementos de convicción ofrecidos. Y es esta movilización se había realizado el 5 de abril del 2018. ¿Y a qué se refiere? ¿Agipro o Agitprop? Porque de lo que se conoce, lo que existe es Agitprop, y se recoge de manera errónea una terminología propia de organizaciones que resistieron al fascismo en la primera mitad del siglo XX en Europa, y hablaban ahí de su agitación y propaganda contra el fascismo, lo cual nos indica que es errónea la idea del señor representante del Ministerio Público, porque nos presenta como que la agitación, los únicos que hacen agitación y propaganda son los terroristas de Sendero Luminoso. Falso pues, señor. Toda organización que quiera hacer política hace agitación y hace propaganda, más aún si pretende un cambio. Ha habido agitación para que en el Perú haya pues el movimiento emancipador, ha habido agitación, pues, ¿no? Propaganda pues es obvio, ¿no? Y en esos tiempos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue pues el momento más intenso que se vivió del tema pues, del uso de la propaganda política por parte de los socialistas contra los fascistas, ¿no? Y hoy se distorsiona, ¿no? Como señala el jurista italiano Ferraioli, se abandona, se desnaturaliza.
y se pretende abandonar esas buenas tradiciones de los partidos políticos de hacer propaganda, de agitar a las masas por el clientelaje político, el partido empresa que regala cosas, que da dádivas. Bueno, eso se viene pues a propender acá. En fin, ¿no? Son opiniones de juristas. Bueno, no le gustan al señor fiscal, pero hay que mencionarlas porque es parte pues de nuestro trabajo, ¿no? Recurrir a la doctrina. Y en fin, entonces, son diversas tendencias políticas que usan la agitación y la propaganda hasta nuestros días, que ha entrado en crisis más bien, ¿no? Y eso es más bien lo preocupante para la ciencia política, no para este tipo de foros, ¿no? Donde se viene a cuestionar, a criminalizar que se realice agitación y propaganda. Pero, por otro lado, ya en otro momento hablaremos de lo que llama agitación y propaganda armada, ¿no? Otra versión interesante del señor fiscal. Pero por otro lado, que un señor fiscal sostenga que sumarse a una marcha que conmemora el rechazo al autogolpe del 5 de abril de 1992 sea una actividad propia de una organización terrorista, pues si bien como ciudadano tiene derecho de estar a favor de lo ocurrido en dicho evento protagonizado por el entonces gobernante Fujimori, ello en modo alguno debería involucrar su labor en el despacho fiscal, pues no encontramos otra explicación para que un supuesto de hecho en que se describe a mi cliente haciendo uso de su derecho a la libertad de reunión y de expresión, numeral los 4 y 12 del artículo 2 de la Constitución Política, sin que se haya vulnerado ninguno de los bienes jurídicos que cautela el tipo penal, pretenda ser utilizado como elemento de incriminación. Otro hecho que se le imputa a mi defendida: haber participado junto a otras personas en un plantón realizado en el frontis de la base naval del Callao con motivo de la audiencia por el caso Tarata. Manifestación pública a la cual se hace referencia, además de ser otro hecho en el que se estaría ejerciendo las libertades constitucionales ya mencionadas a la expresión y reunión, tendrían relación con manifestar desacuerdo con un proceso judicial, por lo cual cabe cuestionar si las expresiones de crítica con respecto a un proceso judicial son típicas del delito de pertenencia a una organización terrorista. El señor fiscal podría arguir que no se trata de cualquier proceso, sino de un proceso por delito de terrorismo. Sin embargo, dicha distinción no tendría asidero en nuestro ordenamiento constitucional. Muy por el contrario, consideramos que en este caso la manifestación de opiniones está relacionada directamente con el derecho constitucional de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, numeral 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la cual tiene que ver con el derecho al escrutinio ciudadano con respecto a la administración de justicia. Ya varios días vienen pues los familiares en las afueras del centro de detención a manifestar su desacuerdo. Entonces no vaya a ser que el señor fiscal de acá a un tiempo diga que ese es un elemento de convicción para querer criminalizarlos. Bueno, este perfil de fiscales, todo se puede esperar, por haber participado en la marcha por el Día del Proletariado Internacional. Se trata de otro hecho público, simplemente reflejaría el ejercicio de derechos fundamentales por parte de mi defendida, de libertad de reunión, de opinión, de expresión. La celebración del 1 de mayo es una tradición internacional desde finales del siglo XIX, hecho que no puede escapar al conocimiento de quienes tienen formación jurídica, y se supone que en sus clases de pregrado lo han estudiado como parte del curso de Derecho Colectivo del Trabajo. Entonces, por favor, no que ella fue con tales o que se comunicó con tales. ¿Hay alguna distinción? ¿Dónde está normado eso que nos está diciendo? Simplemente su derecho. Asimismo, es una tradición que en el Perú existe desde 1905. No es una invención, no voy a hacer como dijo mi otro colega que es feriado
es feriado porque así lo ha tramado pues Sendero Luminoso o el terrorismo. Entonces resulta un exceso inaceptable criminalizar por este tipo de actos, hecho al cual ni siquiera llegaron regímenes autoritarios y represivos como los del general Odría o del ingeniero Fujimori, por haber participado en una reunión junto a integrantes del CEN Movadef. El señor fiscal en este hecho nuevamente nos está describiendo la participación de mi defendido en una reunión, solo que en este caso dice que no sería pública, es decir, en un local privado, tal como lo contempla el numeral 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que a diferencia de las que se convocan en plazas y vías públicas, no requieren dar aviso previo a las autoridades. Es la única diferencia. El uso del término reunión cerrada estaría reflejando una discrepancia del señor fiscal con el derecho a reunirse en privado, pues al parecer considera que determinados ciudadanos no deberían gozar de ese derecho. Empero se ha equivocado de vía, pues para plasmar esa postura tendría que propugnar una reforma constitucional, y eso no es materia de este foro. Haber participado en la cuarta movilización, no sé, cuarta movilización de qué será, haber, nuevamente, derecho de reunión, de expresión, haber participado en la denominada Convención Extraordinaria Manuel Fajardo Cravero. Se hace referencia a frases que se le atribuye, que el fiscal le atribuye a mi defendida como lucha de dos líneas, donde se estaría invocando como guía ideológica el marxismo, el leninismo, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo, e incluso sobre el Estado de Derecho. Bueno, sobre los dos últimos ya se han referido mis colegas y no voy a abundar en ello. Yo quiero referirme al término lucha de dos líneas, pues el señor fiscal, no sé si por desconocimiento, espero que no sea por malicia, refiere que ese término lucha de dos líneas aparece por primera vez en la historia en un informe de construcción que data del año 2008 y sin tener una explicación, ¿no? El señor fiscal parece no tiene una explicación de qué se trata de la lucha de dos líneas. Y para dar respuesta a ello no se requiere una investigación de tipo policial. ¿No? ¿Quieres saber qué es la lucha de dos líneas? No mandes pues agentes encubiertos, no te van a confundir más de lo que ya estás. Sino un repaso de los textos de historia. En las bibliotecas hay textos de historia, ahora, ¿no? Felizmente en internet también. Y ahí podremos verificar que lucha de dos líneas no es ningún precepto creado en el Perú del año 2008 o en el Perú de los años 80 de Sendero Luminoso, sino que se remonta a contextos como las confrontaciones ideológicas entre Karl Marx y los representantes del anarquismo durante el siglo XIX. ¿De dónde sale eso que recién aparece el año 2008? Simplemente hay un ánimo de subjetivizar y subjetivizar, ¿no? Para incriminar a como dé lugar, ¿no? Por haber participado en la primera Asamblea Nacional de Frente de Defensa, organizaciones populares, sindicales, gremiales. Otra vez el derecho de reunión. Empero el señor fiscal dirá que solo es legítima la participación en reuniones siempre y cuando no lo haga en acuerdo con personas vinculadas al Movadef. O sea, si mi patrocinada asistía, según los supuestos propuestos por el fiscal, ¿no? Porque mi patrocinada no ha declarado respecto a estos hechos, entonces, si no hubiera, entonces está bien, ¿no? Pero como cambia, ¿no? O sea, un mismo hecho cambia según él porque habría ido en concierto con otras personas vinculadas al Movadef. Porque ahí también estuvo fulanita, sutanita, perencejo. ¿Cuál es la norma legal o constitucional que sustente esa incriminación? Esa discriminación que hace el señor fiscal. Y espero que no me responda volviéndome a repetir todo lo que ha escrito en un documento. Señala usted cuál es la norma, pues. ¿Cuál es la antijuricidad
de esta conducta. No evada, por favor, señor fiscal, ninguna. Solo, ¿quién nos va a decir, el señor, que se van a reconstituir y que ya viene el inicio de la lucha armada, cual si se tratara de un enviado del futuro o de un ser que tiene capacidades de pronóstico del futuro, ¿no? Bueno, yo veía algunos que aparecían en algunos programas de televisión pronosticando cómo va a ser el año 2021. No sabía que en la fiscalía también había gente con estas capacidades, pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. Por haberse comunicado con la persona conocida como Ivonne el 24 de octubre del 2018, con fines de coordinación. ¿Para qué iban a coordinar, señor fiscal? ¿Para llevar a cabo acciones armadas? ¿Qué atentado contra la vida, la integridad o el patrimonio público de las personas privadas iban a cometer? Vemos que el papel de pronosticar el futuro hay bastante ambigüedad, ¿no? Por haber participado en la concentración por el Día del Prisionero en el obelisco del Callao. Otra vez, el derecho a una manifestación pública que, según el fiscal, se convierte en antijurídica porque supuestamente los han convocado. Bueno, pues toda manifestación tiene que ser convocada, pues, señor fiscal, si no, no va nadie, pues. O sea, ¿qué manifestación no es convocada? Toda manifestación es con convocatoria. ¿O cómo se pretende que asistan las personas? No entiendo la lógica de sus planteamientos. Por haber participado en la reunión nacional de dirigentes de Movadef, nuevamente se le imputa a mi defendida la pertenencia a organización terrorista bajo el supuesto de ejercer su derecho de reunión como parte de una asociación no inscrita. No es elemento del tipo penal, no es elemento. Reitero, el señor fiscal, su línea de argumentación es evadir el elemento teleológico del tipo penal, y eso lo vamos a encontrar de principio a fin y en todas sus intervenciones. Por lo mismo, Congreso Nacional del Movadef del 2019, sobre actos de investigación, el uso de agentes especiales que el Ministerio encubiertos, que le llama el Ministerio Público especiales, y sobre los cuales basa su información, es su basamento principal. La información proporcionada tiene como fuente a estos agentes, en el caso concreto, probables efectivos policiales, a los cuales tienen el sobrenombre de Carlos Aguirre Aguilar, Juan Velarde Condori, Piero Rojas Cárdenas. Como ya ha sido advertido por las demás defensas, la ley contra el crimen organizado y el sistema, la legislación procesal penal no permite, no autoriza el empleo de agentes encubiertos para investigaciones con respecto a delitos de terrorismo. El Ministerio Público transgrede el principio de legalidad, por lo cual, siendo elementos de prueba que se han obtenido contraviniendo el ordenamiento jurídico, son medios de prueba ilícitos, por los cuales solicito su exclusión. Ahora el señor fiscal, para justificar la prueba ilícita que ofrece, ha ensayado varias justificaciones, la mayor parte de ellas de tipo empírico y no jurídico normativo. Yo quiero referirme específicamente a una de ellas, cuando ha dicho que la organización terrorista es a la vez una organización criminal, lo cual, interesante planteamiento, ¿no? Interesante planteamiento, porque lo equipara o lo analoga, ¿no? Pero eso tiene una implicancia, pues, en esta audiencia, porque en esta audiencia se está discutiendo la tipicidad. Entonces, implica que el señor representante del Ministerio Público está proponiendo un concurso ideal de delitos, y con ello estaría modificando
su escrito de denuncia, además de que acaba de ofrecer otro elemento de investigación que no ha sido puesto en conocimiento de las defensas. Bueno, entonces propone un concurso ideal de delitos, por lo cual su despacho, señor juez, tendría que devolverle su escrito para que haga la subsanación correspondiente. Pues a esta audiencia se nos convocó en mérito a una denuncia por el tipo penal contemplado en el artículo 5 del decreto legislativo 25475. Y ahora se nos plantea que la conducta imputada también se subsume en el artículo 317 del Código Penal. Entonces, ahí hay una modificación de la formalización de cargos. Por otro lado, quiere incluir los informes 194, 2020, 2003, 2020, que en realidad, seamos sinceros, pues, ¿no?, le sirvieron de plantilla al señor representante del Ministerio Público. Pero el problema no es tanto que le sirvieron de plantilla, sino que los informes no son actos de investigación, no son pruebas, señor. Los informes son opiniones. Es como si mis escritos yo pretendiera que se incorporaran como pruebas. Son mis opiniones. Entonces las opiniones de determinados respetables policías se quiere incorporar como prueba. Ahora se plantea, ofrece el acta de registro domiciliario, se le ha incautado tal y tal, ¿no? Fotocopia con letras negras, monitor LED, etcétera. Pero ¿por qué dice que luego de los peritajes ya se determinará? ¿Y por qué los ofrece como elemento de su incriminación? En todo caso, ofrézcalo en la parte de donde solicita usted en la actuaciones probatorias que se darían dentro de la instrucción que usted pretende. Pero no lo ponga acá como si eso reforzara su elemento de convicción. Entonces nos llena de datos, nos llena de hojas y llena estas cosas que no corresponden. Incluso cuestionable. Usted se ha llevado el monitor LED marca Samsung de mi cliente. Si usted sabe, todo el mundo sabe que de ahí no va a extraer ninguna información. ¿Qué memoria tiene el monitor para que se lo lleve? Es parte de los excesos, ¿no? Y que si no fueron ustedes, pues no supieron controlarlos, ¿no? En fin, o que hay una fotocopia por el Día Internacional de la Mujer, etcétera. Pero en todo caso eso no debería estar planteado en la parte de incriminación. Finalmente, reiteramos nuestro pedido, señor juez, para que no se declare no al lugar a la apertura de instrucción postulada por el señor fiscal. Muchas gracias. Muy bien, a usted, señor fiscal. Trasladamos la petición de la defensa. Sí, señor juez, hemos escuchado atentamente la exposición del abogado, demostrando una suficiencia intelectual increíble. ¿Y de qué nos habla? Primero nos habla de la tipicidad. Ese tema ya lo hemos discutido hasta el hartazgo. Nos habla de derecho comparado. Pero hay una cosa que debe tener presente el abogado de la defensa. Solo podemos tomar en cuenta el derecho comparado cuando nuestra normatividad es igual al derecho que queremos comparar. Porque de otra manera no va a ser igual. Yo no sé de dónde saca que el derecho comparado es fuente de derecho. Donde yo sé, esto no es fuente de derecho. Luego, demostrando la suficiencia, dice que el Ministerio Público, ¿por qué? Pareciera que vio toda la pólvora al hablar sobre la lucha de dos líneas y que lo había encontrado en el documento de 2008 del plan de construcción del partido. Yo no sé si el señor abogado tiene conocimiento de ese plan de construcción del partido.
para que hable con esa suficiencia. Tampoco nos ha dicho qué cosas en su exposición, qué cosas o qué entiende, o qué se entiende por la lucha de dos líneas. Porque claro, nos quiere demostrar la suficiencia intelectual, pero no nos ha dicho qué entiende él por lucha de dos líneas. Y si lo que él entiende es similar a lo que se está refiriendo al Ministerio Público. Su patrocinada en la investigación, en uno de los audios que tiene, habla sobre la lucha de dos líneas. Y ellos sí saben de qué se trata. Y eso está recogido en ese plan de construcción 2008. Y en ese concepto de lucha de dos líneas, dice lo siguiente, señor juez: desarrollar más la izquierda, combatir el derechismo e impedir su estructura contraria que no hay, y servir más y mejor al pueblo de todo corazón, desarrollar el fraccionalismo de clase, impulsar la forma de la nueva fracción roja, dirigido por el presidente Gonzalo y la camarada Miriam. Estoy seguro que eso no sabía el abogado, señor juez. Combatir posiciones de vasta línea, en sí para sí, rentismo, ocultismo, grupismo y sectario, poder personal, contenida por la dirección. Campaña de rectificación debe ser culminada y reajustada, pues es una forma de liderar la lucha de dos líneas y se hace aplicando a la lucha de clases de las masas. Su patrocinada en un audio hace referencia a esta lucha de dos líneas. Y esa lucha de dos líneas, como digo, está recogido en este plan de construcción de 2008, que no solo habla de eso, sino habla de todo un programa. Y en el audio de esta persona, que se le atribuye a esta persona, dice, cuando habla de la lucha de dos líneas: también, como se ha señalado, la lucha de dos líneas, y mientras desenvolvamos la lucha de dos líneas, compañeros, como motor e impulsor podemos también ganar, ¿no? O sea, se está refiriendo a este documento de construcción del partido. ¿Y quiénes hablan de eso, pues, señor? Los que pertenecen a la organización. Si es un documento de la organización. Eso nos ha explicado la defensa. Vuelvo a repetir, minimiza todo lo que está diciendo el Ministerio Público. No acreditado, el fiscal no sabe nada, o sea, con palabras incluso despectivas y ofensivas. Y no nos habla nada de los otros elementos de convicción, de los audios que existen y que están mencionados en la denuncia. Luego nos habla y nos dice, el fiscal ha hecho referencia a la ley 30077 y dice sobre la tipicidad. Ha hablado sobre crimen organizado, no dice. El Ministerio Público nunca ha hablado sobre crimen organizado relacionado al Código Penal. Se ha referido a la ley 30077 y que es una ley procesal, no es sustantiva, señor juez. Y entonces el abogado de defensa no estaba atento a lo que yo he explicado. Yo nunca me he referido al articulado correspondiente al Código Penal. Siempre me he referido a la ley 30077. Y en un principio dije que era una ley operativa, procesal. Yo no sé de dónde saca que yo me he referido a la parte sustantiva. Y de tal manera que dice que la denuncia debe ser devuelta. Yo no sé de dónde saca eso el abogado de la defensa. Ahora nos dice, y ha sacado una nueva declaración, un nuevo elemento de convicción. Ese elemento de convicción, señor, está en la denuncia.
no es responsabilidad del Ministerio Público que no haya leído detenidamente la denuncia. Luego dice que los informes y los partes de la policía, pues eso no es elemento de convicción, porque también yo haría mis escritos y querría que sea un elemento de convicción. Esos partes, esos informes dan cuenta de situaciones específicas que se han producido, señor juez. Y que han sido advertidos por la policía. ¿Y acaso no es verdad que a la policía se le lleva, cuando hace una intervención y se lleva como testigo del hecho? Y sobre los elementos de convicción o sobre los bienes o especies que se han encontrado en su domicilio, señala pues por qué lo estamos ofreciendo o lo estamos consignando. Y ya también dijimos, es para que la defensa tenga conocimiento de qué es lo que se le encontró a sus patrocinados. Y también existen audios donde esta persona habla sobre el marxismo-leninismo, pensamiento Gonzalo. Dice que nos ha guiado en todo este proceso, compañeros, que nos ha ayudado a enfrentar momentos difíciles, como se ha planteado, en todo este balance. Pero con la gran perspectiva, compañeros, que tenemos, también nos reafirmamos en seguir defendiendo y desarrollando el movimiento. El término balance, señor juez, es un término que utiliza también la organización. Después de todo acto, sea económico, sea una acción de agitación y propaganda. Cuando la defensa dice, ha sacado un nuevo elemento de convicción. Claro, tampoco le gusta a la defensa, pues, porque ahí claramente está vislumbrando que Movadef es un organismo generador de la OT, Sendero Luminoso, que tiene los mismos fines. Entonces, señor juez, nosotros nos reafirmamos en los elementos, en la imputación y en los elementos de convicción que se están ofreciendo. Y que se abre instrucción, señor juez. Señor magistrado, una breve, concisa réplica, por favor. Muy bien. Sí. Bueno, señor fiscal, cordialmente decirle que finalmente es un debate técnico y profesional, y que si hablamos de tipicidad hablaremos en esta audiencia y posteriormente seguir. No hay por qué agotarnos, no hay por qué cansarnos, ¿no? Y es mejor que se debata y se traten estos temas. Es importante porque mejora la labor de todos que tiene como último fin la justicia, ¿no? Bueno, a lo que quería ir yo puntualmente es a lo que refirió el señor fiscal sobre lucha de dos líneas, ¿no? Interesante, importante para la defensa, porque de lo que acaba de oralizar el señor representante del Ministerio Público me refleja un debate puramente ideológico y que en ningún pasaje hace referencia a cumplir con el elemento teleológico del delito de pertenencia a organización terrorista. Es decir, veo una ausencia total en el debate de querer, pues, en una situación de pretender llevar a cabo actos de terrorismo que tipifica el artículo 2 del decreto ley 25475, del cual hemos abundado bastante. Eso es lo que noto y rescato de lo que acaba de realizar el señor representante del Ministerio Público, y que me confirma
la ausencia del elemento teleológico a lo largo de toda su imputación. Muchas gracias, señor juez.